Bueno, le decíamos que íbamos a hablar del tema del etiquetado, y a modo de introducción contarles que un decreto presentado por el Ministerio de Salud Pública va a obligar a la industria de alimentos a colocar un rotulado en aquellos productos en los que se advierta un exceso de azúcares, grasas saturadas y sal. La medida, para cuya aplicación solo resta la firma del presidente Tabaré Vázquez, ha generado el rechazo de la industria, que asegura que de aplicarse provocará un aumento de precios, ya que deberían contratar personal para poder pegar las etiquetas. También temen que una advertencia como la propuesta puede desestimular el consumo de alimentos que en cantidades moderadas no tienen efectos negativos en la salud. En su lugar, la industria de alimentos propone un sistema que advierta con colores, verde, amarillo, rojo, el famoso semáforo, si hay exceso de grasa, sal o azúcar, un método que ya fue rechazado por el Ministerio de Salud Pública, y te lo vamos a contar. Vamos a tratar de entender el porqué. Recibimos a Ximena Moratorio, responsable del Programa Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud, para justamente poder un poco más abordar este tema en profundidad. Bienvenida, Ximena. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada decíamos, es un decreto, es decir, es voluntad del presidente Tabaré Vázquez esta iniciativa, depende ahora de su firma para poder llevarlo a la práctica. Y a ver si nos podés hacer una especie de introducción. ¿A qué se refiere estos logos que veíamos en imágenes y que van a empezar a aplicarse seguramente pronto en los alimentos? Bueno, lo que intentamos es implementar una medida que de alguna forma ayude a la población a contar con información que sea clara, sencilla y rápida de interpretar, para que pueda seleccionar cuáles son los alimentos que tienen contenidos excesivos de los nutrientes vinculados con las enfermedades no transmisibles y la obesidad, ¿no? Que son los grandes temas que hoy nos ocupan, ¿no? La mayor causa de mortalidad en nuestro país son las enfermedades no transmisibles, y tanto el sobrepeso y la obesidad como la alimentación poco saludable vinculada al exceso de las grasas, del sodio, de los azúcares, están vinculadas al desarrollo de estas enfermedades. Entonces lo que queremos es acercar esto a una herramienta práctica que le ayude al consumidor en forma fácil a poder determinar cuando un producto tiene contenidos excesivos. Está estudiado que alrededor de 2-3 segundos son lo que cada uno de nosotros demora en tomar la decisión de seleccionar un producto. Entonces la herramienta claramente tiene que ser muy rápida, muy fácil, y estar presente en la cara frontal del producto, para que fácilmente, cuando uno está haciendo la compra, lo pueda seleccionar. Después queda en cada uno si va a tomar esta herramienta o no. Acá no se trata de prohibir productos ni de demonizarlos, simplemente de advertir a la población que la ingesta de estos productos excede el balance, digamos, en la alimentación. Ximena, el modelo que se ha tomado en cuenta, por ejemplo, es el de Chile. Y en ese sentido, ¿cómo le ha ido al país trasandino en materia de prevención de enfermedades no transmisibles a partir de este etiquetado? Claro, lo que se hizo acá fue realizar estudios, más de 15 estudios nacionales que fueron dirigidos por el Núcleo de Alimentación y Bienestar de la UDELAR, donde se compararon diferentes sistemas. No fue que decidimos, de acuerdo a la experiencia chilena, simplemente tomar el modelo chileno, no, sino que se compararon. Se hicieron, como les decía, alrededor de 15 estudios, donde se concluyó que este tipo de el octágono negro, ¿no? con determinadas palabras que no son exactamente las mismas que en Chile, pero se determinó que esta forma de advertencia frontal era la que mejor cumplía el objetivo que buscamos, ¿sí? Por eso se eligió, se comparó con el semáforo, se comparó con el GDA, que son estas famosas pilitas que la industria voluntariamente en muchos productos podemos observar, y justamente la que lograba que el consumidor identificara los productos en forma rápida, que desestimulaba de alguna forma a percibir como saludables algunos productos que no lo son. Fue bueno, acá uno de los argumentos, por ejemplo, que porque bueno, la industria no acompaña necesariamente esta iniciativa, lógicamente que están sus intereses en juego y demás, más algunos costos extras que se le pueden agregar, pero por ejemplo decían, bueno, quizás un yogur, que es un alimento percibido como saludable, por tener cantidades de azúcar, ahora va a tener este octógono que de alguna manera advierte como si fuera un producto negativo, y sin embargo... Depende de qué yogur en realidad. Nosotros analizamos una muestra de productos que están registrados actualmente en la Intendencia de Montevideo, y vimos de cada categoría cuál sería el porcentaje de productos que llevarían el rótulo, al menos un rótulo o no. Los yogures claramente hay
varios yogures, alrededor de un 40% más o menos, que no llevarían al momento de hoy ningún octógono. Y hay posibilidades y muchas de reformulación. No todos los yogures son iguales, quiero decir con esto. Hay algunos que ya cumplen los criterios establecidos y hay otros que no, pero que pueden reformularse para cumplirlo. Entonces, justamente en este tipo de productos donde podemos tener uno que sí los cumpla y otros que está bastante alejado, es donde la herramienta es mucho más útil, ¿verdad? Yo escuchaba ese mismo argumento, entonces, por ejemplo, en un niño hay determinados yogures, me puse a hacer el cálculo, un yogur que está destinado para la población infantil, una línea justamente destinada a la población infantil, porque en los niños se superan mucho más rápido los límites establecidos por la OMS y la OPS para consumo de estos nutrientes. Consumiendo tan solo una botellita de yogur que hoy tenemos en plaza para los niños, les quedaría un margen digesta de azúcar de una cucharadita para todo el día, para no superar el consumo de azúcares recomendado o sea, por el al día. exceso de azúcar que contiene esa marca en particular. Sí. Otro de los argumentos también interesantes, porque todo eso, bueno, Una ha generado... cucharadita para todo el día, ¿no? Estamos Sí, no es hablando de nada. si quiere consumir una torta, de si quiere tomar leche en el otro tiempo de comida, una cucharadita al día. Bien. Sería el margen que quedaría Bueno, para ese no superar el producto- 10%. Ese producto es el que va a ir acompañado justamente de esa advertencia del exceso O de quizás azúcar. no, porque probablemente la industria lo puede reformular porque tiene margen, a eso es a lo que me refiero. También Como allí los hay un productos son- deber de Claro. la industria de buscar... Y una oportunidad, ¿no? De reformular sus productos y ofrecernos productos mucho más saludables. Otro de los argumentos que decíamos que entraron a manifestarse, digamos, con reparos sobre esta medida, fue la propia Facultad de Química, ¿no? Que por allí dijeron, no, pero ahora con esto lo que están haciendo es reducir el problema de la obesidad a el consumo de determinados alimentos procesados, cuando el problema en realidad es mucho más amplio y juega factores Por como el supuesto. sedentarismo y tantas otras cosas, ¿no? Por supuesto que la obesidad y las enfermedades no transmisibles son un problema multicausal, nadie podría decir otra cosa, hay suficientes argumentos para defender esa postura. Pero sin lugar a dudas, el aumento del consumo de productos con exceso de sodio, de azúcares y de grasas es gran parte del problema. Y no estamos hablando de que con esta medida vamos a abordar el problema en su conjunto. Ojalá existiera una sola medida que pudiera resolverlo, sería genial, pero no, necesitamos muchas medidas en múltiples sectores, desde todos los niveles de la sociedad, para poder dar respuesta a este problema. Y el etiquetado es una, pero también estamos trabajando en mejorar los entornos educativos a través de la ley 19.140, estamos trabajando para disminuir en forma progresiva las grasas trans, y esto aborda a todos los sectores productivos de alimentos. Estamos tratando de tener protocolos para el abordaje del sobrepeso y la obesidad en los sistemas de salud. Estamos tratando de hacer acuerdos voluntarios con la industria. Por ejemplo, en los panificados ya lo tenemos, para reducir el sodio también y los azúcares en forma progresiva. O sea, se están implementando, y solo por mencionar algunas, ¿no? Es que en este momento estamos discutiendo esta Exacto. medida, pero no es la única y no debe ser así. Jimena, bueno, los televidentes también tienen algo que decir y lo cuentan a través de nuestras redes y también a través del WhatsApp 093-783-202, donde llegaron mensajes como estos que vamos a compartir en pantalla. Carmen dice, me encantaría que se etiquetaran los alimentos transgénicos también. Muchas gracias. Ahora le trasladamos esa consulta también a Jimena. Elena Pérez dice, me parece muy bien por las personas que no pueden consumir esos agregados a los productos. Bueno, ¿han percibido una reacción favorable de parte de la opinión pública al sistema de etiquetado? hecho, nosotros el año pasado hicimos una consulta, o sea, se hizo una consulta pública que estuvo abierta durante 60 días, así se recibieron 140 comentarios desde todos los sectores, tanto de la universidad, ahí podía opinar quien quisiera, ¿no? Instituciones públicas, privadas, la industria, asociaciones, etcétera, etcétera. Ahí también la respuesta fue favorable y bueno, y también algunas críticas que fueron tomadas y fue modificado el decreto en función de las observaciones que se recibieron. Pero también hicimos un sondeo de la opinión pública para ver si la población estaría dispuesta a acompañar esta medida y tuvo realmente muy buena repercusión con niveles muy altos en casi todas las preguntas, o sea, mostrando una disposición muy buena a adoptar esta herramienta para la selección de los alimentos. Y yo creo que el consumen. consumidor en realidad tiene que estar agradecido por este tipo de medidas, porque digo,
lo más importante siempre es ser conscientes de esa elección que hacemos, ¿no? Y también poder comparar. Y a veces la información de los etiquetados hoy convencionales son muy complejas, son muy chiquita la letra, todo es como complicado. De hecho, se descarta, por ejemplo, incluso para favorecer el entendimiento rápido, ese sistema de semáforos, que en un momento se hablaba que esa iba a ser la medida a tomar, ¿no? Luz roja para los que tenían mucho azúcar, naranja gradual. o verde. ¿Por qué se descarta, por ejemplo, eso y se llega, después de un largo proceso, a que este octógono era la fórmula perfecta? Porque justamente en los estudios que se hicieron con población uruguaya, el que dio mejores resultados fue el sistema de advertencia con octógonos, ¿sí? Cuando se comparaban, se hicieron diferentes estudios, ¿no? Pero cuando la persona tenía para comparar el semáforo, la advertencia y el GDA, que también se comparó, el que tenía mejores resultados en tiempo, en comprensión, en esta cuestión de poder apreciar cuándo un alimento tiene un perfil saludable y cuánto no. Porque el semáforo, uno de los inconvenientes que tiene es que vos podés tener para un mismo alimento un rojo, un verde y un amarillo. Entonces, esa comprensión global del producto no es tan sencilla. O sea, ¿qué elijo frente a un alimento que tiene un rojo, un verde y un amarillo? Además, también está estudiado que cuando existe un verde, simplemente un verde, el alimento es percibido de alguna forma como saludable por la presencia tan solo un verde, aunque tenga algunos otros elementos que son más sensibles. Y Ximena, también para entender un poco el mundo de hoy, ¿no? Hablábamos de la industria, de cómo también la industria tiene en sus manos la posibilidad de modificar esos alimentos que se exceden en un montón de cosas negativas, como el azúcar, la grasa. Realmente la calidad de los alimentos que hoy consumimos, lógicamente por los tiempos también, la mayoría son procesados, buscamos soluciones rápidas, ¿verdad?, para nuestra alimentación. ¿Cómo describirías, ¿verdad?, la oferta que se tiene en nuestro país en materia de alimentos, pero también este tipo de medidas que contribuyen, ¿verdad?, a mejorar la calidad del consumo? Y bueno, el aumento del consumo de productos procesados y ultraprocesados es un fenómeno mundial y en la región se ha dado muy fuertemente, ¿no? Uruguay es uno de los países que ha tenido un mayor aumento del consumo de productos ultraprocesados, que lo que nos preocupa es que tienen la característica de tener contenidos excesivos de grasas, azúcar y sodio, ¿verdad? Esto es parte también de la globalización, ¿no? La llegada de productos que por ahí antes no teníamos acceso, ¿no? Y bueno, obviamente nuestra forma de vida cada vez, como tú bien lo describías, está tendiendo a dedicarle cada vez menos tiempo a la elaboración de los alimentos. Entonces, bueno, esto es algo esperado, pero bueno, nosotros creemos que se puede revertir, por un lado, brindando recomendaciones claras a través de la guía alimentaria que se ha publicado recientemente, de cuáles son las principales medidas que tenemos que tomar si queremos mejorar nuestra alimentación, que gran parte del asunto es tratar de rescatar, ¿verdad?, lo que son las prácticas culinarias y tratar de incorporar desde los más pequeños, ¿verdad?, la comida casera, aprender nuevamente, si es que se ha desaprendido a cocinar, ¿no? Buscar un espacio. Este es un tiempo que se invierte, no es un tiempo que se pierde, y eso es algo que también tenemos que transmitir. La cocina es parte, ¿verdad? Se puede construir salud desde ese lugar también. Y bueno, y elegir cuando necesitamos recurrir a los alimentos procesados y ultraprocesados, que algunos sí son necesarios, bueno, aquellos que tengan obviamente un mejor perfil nutricional, y eso es lo que estamos buscando con esta medida. Jimena, tenemos algunos mensajes más. Hay algunos alimentos que, por ejemplo, los que están libres de gluten están señalados, ahora nos vamos a referir a ellos, y también a una reciente resolución del Ministerio de Economía y Finanzas sobre estos alimentos. Pero vamos a ver algunos mensajes. Virginia dice, muy bueno, ahora, ¿para cuándo etiquetado de alimentos sin TAC, sin gluten, sin harina? Porque también es salud. Ya vamos a responderle a Virginia. Miriam, me parece bárbaro el etiquetado, pero ya que lo hacen, ¿no podrían integrar si tiene gluten? Ya que hace años luchamos y no nos dan corte. Para el celíaco, el gluten es veneno. Yo, a modo personal, simplemente de mero observador, hay varios alimentos y de hecho algunas góndolas de grandes superficies donde está establecido que no tiene presencia de TAC o que está señalado, digamos, de forma concreta. Capaz que no es una práctica
todo lo extendida que debiera ser. En ese sentido también, recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, emitió una resolución de que estos alimentos no contarían con exoneraciones impositivas, que era lo que se había solicitado en algún momento. Una rebaja de precios. ¿Qué reflexión sobre el tema del gluten tienen desde el Ministerio de Salud Pública? Bueno, yo creo que sin dudas el tema de los celíacos es un tema diferente al resto de otras patologías que pueden o no basarse en una alimentación saludable con pequeños cambios. Los celíacos, su principal terapéutica, ¿verdad? La terapéutica del celíaco es realizar la dieta sin gluten, entonces sí se enfrentan a obstáculos y a barreras mucho más grandes en comparación con otras patologías mucho más comunes, ¿verdad? Entonces sí creo que deben recibir un tratamiento especial. Tenemos mucho todavía para avanzar en el tema de enfermedad celíaca. Yo creo que sí es importante priorizarlos como población, porque justamente no es lo mismo que un diabético, ¿no? Que de repente con pequeños cambios o excluyendo los azúcares simples, pero basándose en una alimentación saludable, pueden alimentarse en forma adecuada. Sí, el celíaco tiene que hacer una dieta diferencial y pequeñas contaminaciones o entrecruzamientos lo pueden afectar, entonces realmente necesita tener las garantías de que el producto que está consumiendo es libre de gluten. Bueno, pero los que se ofrecen hoy en el mercado y están señalados como alimentos libres de gluten, digamos, está corroborado que es así. Sí, lo que sucede es que tenemos, bueno, yo no soy la experta en este tema, hay otras personas que son referentes de enfermedad celíaca en el ministerio, creo que lo hemos conversado, pero sí la Asociación de Celíacos ofrece un listado que ellos respaldan, ¿verdad?, sobre los productos libres de gluten, y el ministerio también publica un listado, pero de las empresas habilitadas. Sí, porque el ministerio ¿Dónde está lo que toda hace esa información? en la página web del ministerio. Hay que consultar esa página, sin duda, porque Sí, estaría todo registrado allí. Sí, las empresas voluntariamente, ¿no? Claro. Pueden registrarse como empresas libres de gluten. Esto sería muy importante también de impulsar, ¿no? De alguna forma exhortar a la responsabilidad social, porque para los celíacos, para la empresa quizás no es un público muy atractivo, porque no son muchos los celíacos en nuestro país, pero que sí que se registren y que puedan realmente verificar que es una empresa que pueda acceder a ese registro, ¿verdad?, de libre de gluten, y el ministerio hace las fiscalizaciones y los controles. Estamos compartiendo esa Jimena, información en nuestras redes. Buenísimo, buenísimo. Así también colaboramos desde ese lugar de la difusión. Pero tenemos más mensajes acá. Este es el listado al que se refería Ximena recién, que está disponible en la página del Ministerio de Salud. Más preguntas, pero ahora volvemos al tema del etiquetado, del exceso de grasa, del exceso de azúcar, que seguramente en los próximos meses comenzaría a visualizarse en las góndolas de nuestro país. Jorge de Buceo dice, ¿qué opina acerca del hecho de reformular alimentos para bajar azúcar? ¿Implica, por ejemplo, el agregado de edulcorantes? ¿En niños es mejor que consuman edulcorantes que azúcar? Pregunta Jorge, está muy buena la pregunta. Y Gustavo dice, tengo entendido que las grasas trans son mucho más negativas que las saturadas. De hecho, hay estudios científicos que empiezan a decir que las grasas saturadas en el fondo no son negativas. Bueno, Sí, interesante las consultas. Muy interesantes las dos y importantes para aclarar algunas cosas que muchas veces producen confusión. Vamos primero al azúcar. Sí. No es nuestro objetivo que en particular en los productos para toda la población, pero en particular los que están destinados para los niños, se sustituya azúcar por edulcorantes. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo el paladar de alguna forma acostumbrado a un sabor dulce muy exacerbado, ¿sí? Y lo que queremos es progresivamente ir reeducando los paladares para que no demanden estos productos tan dulces, ¿verdad?, que es lo que tenemos hoy en la industria. Entonces lo que queremos no es la sustitución de azúcar por edulcorantes, porque también en niños puede tener sus riesgos, ¿verdad? No sería por ahí, no ese es el camino que estamos Pero en caso de que la buscando. empresa lo hiciera, ¿no?, que la industria modificara el azúcar por el edulcorante, ¿ellos, digamos, que zafarían de ese octógono, o por el contrario también es detectado como negativo en el etiquetado? No es un limitante para no tener el octógono que el producto tenga edulcorantes. Eso es una realidad.
pero no es el camino que estamos buscando. A nosotros nos gustaría que también el producto claramente pueda identificarse. El producto que tiene edulcorantes está en la lista de ingredientes, pero que también lo pueda identificar de forma más gráfica, no con la misma connotación negativa, claramente, que tienen los excesos de azúcares, de grasas, de sodio. Y pero como sí, experta también esa pregunta es de Jorge, que remitía a qué es más saludable para un niño, ¿no? Si el consumo de azúcar o el consumo de edulcorante, en fin, daba por allí generaba una duda con respecto al consumo de edulcorante y niños, por ejemplo. los edulcorantes en situaciones particulares, donde se está haciendo una terapéutica particular por un problema de sobrepeso, obesidad o diabetes o insulinoresistencia en un niño, pueden estar indicados. Los niños que no tienen este tipo de alteraciones no tienen por qué consumir edulcorantes. Sí, está claro. Tienen que consumir azúcares en los límites compatibles con la salud, que son estos que estamos manejando para el etiquetado. Jimena, en la otra consulta apuntaba a las grasas trans y las grasas saturadas. Sí. Que son conceptos con los que los consumidores nos vamos familiarizando de a poco y sobre cuál se percibía como más negativo o menos negativo. Claro, quizás la duda al televidente le surge a partir de que no hay un octógono que identifique las grasas trans, ¿Y ¿no? por qué? ¿Por qué? Porque justamente se ha introducido otro decreto que fue firmado a fines del año pasado para ir a la eliminación de grasas trans. O sea, no queremos que los productos identifiquen cuándo tienen grasas trans, sino que ninguno lo tenga. Porque justamente hay suficiente evidencia que respalda esta medida por los efectos adversos que tiene el consumo de grasas trans y el límite realmente muy, 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 muy pequeño, seguro para su consumo. Entonces, se ha firmado un decreto que también empieza a implementarse a partir de 18 meses, en el cual la industria tiene que ir eliminando las grasas trans en su formulación. Y rápidamente explícanos el porqué del tema de las grasas trans tan dañino, y a su vez si las grasas saturadas podrían en el fondo no ser tan negativas como preguntaba el televidente. Lo que está estudiado es que, o sea, cuando se introdujeron las grasas trans, todos caímos, ¿no?, en esta trampita de, bueno, las grasas trans parecían que eran saludables, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pueden haber sustituido en su momento la manteca por margarina porque parecía que era más saludable? Con el tiempo se vio que la hidrogenación de los aceites tenía efectos desde el punto de vista cardiovascular, metabólico, mucho iguales o peores que los de las grasas saturadas que queríamos sustituir. Entonces, sí, realmente son muy nocivas y por eso las queremos eliminar. Y saturadas en su justo límite, como Sí, el azúcar. Exactamente. Bien. Vamos a algunos mensajes más ya para ir cerrando esta charla con Jimena Moratorio. Mari dice: hola, celebro la medida de etiquetado de alimentos para apoyar la educación en alimentación saludable. El mercado de alimentos se ha complejizado y el marketing maneja en forma engañosa al consumidor. Guillermo dice: buenos y fríos días, buen día, Guillermo. Me parece excelente el etiquetado de alimentos. Muchos problemas de salud se incrementan o surgen por la mala información nutricional sobre los alimentos. Que el etiquetado esté a la vista me parece que ayudaría mucho. Te agrego una pregunta, porque bueno, estas son reflexiones de los televidentes. Porque siempre que hablamos de comida saludable, de alimentos saludables, enseguida aparece por allí la percepción de la gente de que son más caros, o quizás la realidad misma denota que son más caros. ¿Qué pasa también con ese incentivo, no? Hablábamos recién de que, bueno, por el momento no prosperaría que los alimentos sin gluten tuviesen una rebaja de precio, pero está esa percepción de que en definitiva, bueno, a veces por un tema económico se consumen productos de menor calidad o con más grasa o con más azúcar porque los más saludables son más caros. Bueno, eso es cierto a medias a veces, ¿no? Porque también si uno compara los precios de los productos ultraprocesados versus una alimentación natural, claramente en periodos del año sí, el precio de las frutas y las verduras se dispara, sobre todo de algunas que no son de estación, pero si recurrimos a los alimentos estacionales, generalmente están a precios inferiores. Y el costo de los ultraprocesados, que tienen todas estas desventajas, muchas veces también es mayor. El tema es que tenemos una presión social, como decía la televidente, por su consumo, que muchas veces los alimentos naturales no compiten, ¿no? Porque una fruta no tiene marketing, Claro. no tiene publicidad, no tiene etiqueta. Totalmente. Y no la venden. Ximena, un día tendríamos que abordar en profundidad todo lo que es el tema del marketing y los alimentos para los más pequeños, porque incluso en otros países se ha discutido esto de que algunas cadenas de comidas rápidas motiven el consumo de esos alimentos que son tan
tan, bueno, con tanta grasa, etcétera, a cambio de un juguete, ¿no? Totalmente. Cosas que, bueno, la industria toda en el mundo se está viendo desafiada, ¿no? En ese sentido, también por los padres que a veces, como bien decís, es muy difícil competir, ¿no? Una manzana con un alfajor. Entonces, quizás también ver qué se puede ir desarrollando en ese sentido, Sí, ¿no? por supuesto, encantada con Martina. Ximena Moratorio, responsable del programa de nutrición del Ministerio de Salud Pública, muchísimas gracias por estos minutos en Buen Día Uruguay. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la difusión, que es muy importante aclarar estos temas a la población. Bien, el aporte de los televidentes que sin duda han enriquecido la conversación. Muchas gracias.